Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Desde lavozdelreino.net en Lithia Springs, Georgia, presentamos tu programa Sin Pelos en la Lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Sin Pelos en la Lengua, lunes, miércoles y sábado a las 9 p.m. Sin Pelos en la Lengua, en Facebook Live y la 1700 AM, La Voz del Reino en Lithia Springs, Georgia. Y ahora contigo, el doctor Juan Miguel González. Dios le bendiga rica y poderosamente en esta noche tan bella, una noche de gran bendición. Vamos a dar inicio a su programa de esta noche, Sin Pelos en la Lengua. Y para mí es un honor en esta hora presentar al pastor Ángel Mena de la ciudad de Panamá. Pastor Mena, los micrófonos son suyos. Muy buenas noches a todos y bendiciones del Dios Altísimo. Para mí es un gozo, es un placer estar con ustedes una vez más en este su programa Sin Pelos en la Lengua. Un gozo, un placer compartir con mis amados hermanos que están aquí también para participar, y nos gozamos también y bendecimos a cada hermano que se conecta fielmente a este programa. Los hermanos de todo Centroamérica, Panamá, de México, de Estados Unidos, Houston, de San Antonio, y los hermanos de Kansas City que también fielmente nos declaran su sintonía. Entonces, para nosotros es un gozo, es un placer estar aquí una vez más esta noche para participar de este programa que es tan interesante y de bendición para nuestras vidas. Menita, ¿y cómo están los números de Panamá? ¿Cómo va el coronavirus, el contagio? La gente está dando en razón, en conciencia, y están trabajando en el proyecto de mascarilla y de cuidarse, Mena. Bueno, realmente creo que esto ya es un mal, porque en muchos países veo la misma situación, la misma actitud. Nosotros entendemos que es una situación inédita lo del coronavirus y la gente se desespera. Primero porque no podían salir de casa, ahora porque salen y tienen que usar la mascarilla. Se sienten como con una atadura y muchos ya en un abierto desafío andan sin la mascarilla. Además, tienen reuniones, tienen fiestas. Es una cosa terrible, y ya en las últimas 2 semanas ha habido un aumento, un repunte en cuanto a la cantidad de contagios. Es cierto que se están haciendo muchas más pruebas que antes. Antes teníamos 2,000 y pico, 3,000 y pico de pruebas por día. Ya hemos escalado hasta 9,000 pruebas por día. Y el aumento está allí, pero se sabe que es el mismo pueblo el que se ha estado descuidando, porque el gobierno está tomando las medidas, creo que son correctas, para tratar de impedir esta situación, pero la gente no está cumpliendo. Siempre se agarran en las redadas que se hacen en la noche, porque hay toque de queda después de las 11 de la noche, y la gente sigue en la calle tranquilamente sin ningún problema. Los multan, los ponen a trabajar en las vías públicas para que la gente los vea, pero la gente no entra en razón todavía. Así que pedimos al Rey del Cielo que en su gracia y misericordia ponga su mano, porque todavía nada está seguro
en el mundo entero, porque sé que también allá en Estados Unidos la situación no es tampoco nada agradable ni fácil. Pero ahí vamos. Hoy Bueno, tuvimos mil y pico de personas contagiadas. wow. Y así, que Dios nos ayude a que en Panamá no Así es. hay tanto habitante para darse el lujo de Sí, estar señor. contándose de miles por día. Tenemos esta noche, Pastor Mena, invitado también desde la ciudad de San Antonio, Texas, al pastor Carlos Menéndez. Pastor Menéndez, salude a los hermanos que ya se encuentran conectados en este su programa Sin Pelos en la Lengua. Los micrófonos son suyos. Pastor Carlos, salude a los hermanos, por favor. Dios les bendiga grandemente. Como dijo el doctor Juan González, mi padre espiritual, soy el pastor Carlos Menéndez del Ministerio Iglesia Embajadores del Reino, acá en la ciudad de San Antonio, Texas. Mando un saludo muy especial de parte de la primera dama de este ministerio, mi esposa, y también de todos los hijos espirituales. Y como represento a esta ciudad, pues de parte de San Antonio, un saludo también. Y lo queremos, lo amamos y estamos dispuestos a escuchar y aprender en esta noche. Gracias, pastor. Qué bueno, hoy vamos a tener un programa, Mena, Pastor Menéndez, bien importante, porque hoy queremos hablar de esto que se llama el silencio de Dios, porque a veces pareciera como que Dios no habla, como que se ha olvidado de las cosas, como que todo quedó en un stand-by y no es así. Y es la misma situación que estamos viendo ahora también en este país. No sabemos quién es el presidente a ciencia cierta. Unos dicen que es el presidente Trump, otros dicen que es este impostor de John Biden, y la gente todavía ni siquiera sabe, ¿verdad?, quién es realmente el presidente, y pareciese como que todo estuviera en un silencio, como que no se está efectuando nada, y prontamente Dios va a manifestar su poder y su gloria, y nos daremos cuenta de que Dios nunca permaneció callado sin hacer nada. Yo voy a orar, y después que oro, Pastor Mena, me gustaría que leyera esa cita bíblica que tiene usted, y vamos a hablar, a conversar con el Pastor Menéndez, usted y yo, y los hermanos que ya se encuentran conectados en este su programa Sin Pelos en la Lengua. Ya veo que está conectada a la televisora Restauración, la 57.5, la televisora Restauración en Houston, Texas, en el estado de la Estrella Solitaria, que lanza en simultáneo nuestro programa. Ellos toman y enlazan y lanzan al aire nuestro programa a la misma manera, a la misma vez que estamos saliendo nosotros en nuestras diferentes plataformas y en la emisora de radio 1700 AM, La Voz del Reino, muy pronto también en FM, 2 semanas más, y van a estar listos los transistores, las señales van a estar probándose en FM, y muy pronto La Voz del Reino en AM y en FM, para la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te glorificamos, te exaltamos en esta hora y te damos gracias por tener la participación de nuestro hermano Carlos Menéndez, y como siempre el copiloto de esta nave, el pastor Ángel Mena. Bendícenos, bendice a todos los hermanos que ya se encuentran conectados. Glorifícate de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Pastor Mena, los micrófonos son suyos. Gloria a Dios. Bien. Perdón. Primero de Reyes, capítulo 19. Voy a usar en esta noche. El verso 11 dice: y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió
su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Qué bueno. Yo quiero compartir con ustedes, Pastor Menéndez, Pastor Mena, hermanos que están conectados acerca de esto del silencio de Dios. Porque mucha gente ha hecho un formato de esto, ¿verdad? Tienen una imagen de Dios, quieren enmarcar a Dios bajo una figura, y esto es un error bien grande. La gente se le olvida que nuestro Dios es soberano, y por ser soberano, Él se manifiesta como Él quiera. Es más, la Biblia habla de algo que se llama la teofanía de Dios, que es como Dios se manifiesta en las diferentes formas, como Él puede y sabe manifestarse en las diferentes dispensaciones y como Él quiera hacerlo, con quien quiera hacerlo. Y sabemos que si Dios tiene esa autoridad y ese dominio para interponer, ¿verdad?, su manifestación en esta teofanía, también esto que conocemos como el silencio de Dios, que es lo que asusta a la gente. Hablaba con un pastor y por eso quise desarrollar este tema con ustedes, que son personas conocedoras, ¿verdad? Y sé que Dios le va a dar sabiduría y va a ilustrar a la gente de la manera correcta. Porque hablaba con un pastor y me decía: Dios mío, pastor, pareciese que Dios se olvidó de nosotros. Pareciese que Dios nos dejó envuelto en esta pandemia y nos ha dado la espalda, porque no oímos nada de Dios. No sabemos ni siquiera hacia dónde va la dirección de este gran país y qué va a suceder. Pareciera que Dios se fue de vacaciones. Yo le escuchaba y me daba lástima, ¿verdad? Y ojalá que este pastor esté conectado, porque le dije que se conectara hoy, porque quería que Dios lo ilustrara. Y me gustaría que el hermano estuviese conectado para que entienda que el que nos guarda nunca duerme. No duerme el que guarda a Israel. Y si él no duerme, él está trabajando. Y no forzosamente tiene que estar haciendo ruido o hablando para que uno pueda entender de que él no deja de trabajar. Yo me acuerdo, Menita, cuando estábamos en el seminario teológico y hablábamos de estos 400 y resto de años entre Malaquías y el primer evangelio, ¿verdad? Y hablaban siempre del silencio de Dios, que Dios había dejado de hablar al mundo. Y eso era un error increíble. No porque Él no hablase públicamente, Él no estaba hablando con ciertas personas, con sus discípulos, sus profetas, su gente allegada a Él, porque nos damos cuenta que cuando Él va a traer a Juan el Bautista y va a traer a Jesús, que eran familia, que eran primos, ya tenía personas escogidas. Y esto quiere decir que aunque la Biblia en ese lapso de tiempo no registraba esas manifestaciones de Dios, Dios no estaba con los brazos cruzados, porque de una vez Él encuentra a Elizabeth y luego encuentra a María y luego nacen los dos niños, nace Juan, nace el Mesías, y el plan de Dios sigue siguiendo su curso marcado, ¿verdad?, hacia adelante. Ahora, mucha gente, no sé si por emoción, Pastor Mena, no sé si por no tener esa confianza o ese acercamiento real a Dios, necesitan estar escuchando siempre esos estruendos y esas manifestaciones alborotosas, y a veces estas manifestaciones de histeria colectiva, para creer ellos que Dios está trabajando, como si Dios simple y llanamente se marcara bajo la proyección del alboroto. No sé, Pastor Mena, ¿qué puede hablar de usted con relación a eso? ¿Piensa usted que Dios nos ha dado la espalda, que nos dejó envueltos en esta pandemia y que se fue a tomar unas vacaciones allá, sepa Dios dónde? Los micrófonos son suyos, Pastor Mena. Fue una de las ideas que salieron al inicio de la iglesia cristiana, donde se pensaba que Dios nos había dejado en este mundo y nos había abandonado, como bien dijiste al principio. En una ocasión en mi vida, yo pasé, igual que muchos hermanos que nos están escuchando en esta noche, aquellos momentos de silencio de Dios en nuestras vidas. Y como bien dijiste,
nosotros nos habíamos acostumbrado igualmente a escuchar la voz de Dios. Para mí era algo tan natural cada vez que iba a orar y escuchar a Dios hablar a mi vida. Gloria al Señor. Pero de repente pasa una etapa en mi vida donde yo busco a Dios, ayuno, vigilo, hago de todo, pero no escucho la voz de Dios. Y esto me trajo algo de desesperación a mi vida y de angustia. Me hice algunos cuestionamientos y le preguntaba, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no te escucho? ¿Te has alejado de mí? ¿Me has abandonado? Porque es lo primero que uno piensa. Me has abandonado, te fuiste, ya no te escucho. Y después de un tiempo, Dios volvió a hablarme, pero Dios me dijo estas palabras. ¿Por qué tú andas? ¿Por lo que sientes o por la fe? Y yo le dije, Señor, es por fe. Y él me dijo, eso es. Hay momentos que no te voy a hablar, que no te voy a decir, pero tú tienes que creer y saber que yo estoy contigo, que yo no me he alejado en esos momentos de tu vida. Y de ahí vemos aquella historia que se ha regado, o aquel poema que también algunos dicen que es, de aquel hombre que veía o que escuchaba su vida pasar delante de él y veía que él iba caminando con el Señor, aquellas que le llaman huellas. Y de repente él veía que en los momentos buenos de su vida, él veía dos huellas en la arena que iban caminando, pero cuando los momentos se ponían duros en su vida, él solo veía un par de huellas. Y él le dijo al Señor, ¿cómo es posible, Señor, que en esos momentos difíciles tú me abandonaste? Y el Señor le dijo, yo nunca te he abandonado. Y él me dice, sí, porque yo veo un solo par de huellas en esos momentos. Cuando las cosas estaban bien, yo veía dos huellas. Pero el Señor le dijo, sí, pero esa huella que tú estabas viendo no eran las tuyas, eran las mías, porque yo en esos momentos te llevaba a ti cargado. Y eso ilustra muy bien esas experiencias en nuestras vidas. Qué lindo, porque es algo tremendo. Entonces nosotros tenemos que aprender que nosotros vivimos por fe y no tanto por lo que sentimos o no sentimos. Yo sé ahora, después de esa experiencia en mi vida, que no me interesa si yo no escucho la voz de Dios. A mí me interesa saber que Dios está conmigo. Y eso lo creo y Él me lo ha confirmado tantas veces. Entonces es necesario que el pueblo del Señor entienda que no es porque no escuchas la voz de Dios o no ves una manifestación de Dios en tu vida, que Dios no está trabajando en tu vida. Dios lo está haciendo. Y más adelante voy a explicar algunas cositas más. Ahora, espero que la gente entienda, ¿no? Porque esto es relativo, nena. A veces hay gente, yo conozco gente que tiene 20, 30 años en el evangelio y jamás han escuchado la voz de Dios, pero son gente fina, gente hermosa, llena de Espíritu Santo, con revelación. Ahora, también he conocido y me acuerdo que esto pasó aquí en Atlanta, recién empezábamos el ministerio y habíamos comprado el primer edificio que era la iglesia redondita, bonita. Y ahí llegó el hermano del pastor Dionisio Sagaón, que a lo mejor está escuchando el programa, que se llama Tomás Sagaón. Y él no estaba muy bien con el Señor en aquel entonces. Él estaba con 3 pies afuera y medio pie adentro. Y en una vigilia me acuerdo yo que él de una manera un poco pícara, tratando de hacer mal al mismo hermano que era el pastor Dionisio, le dijo, si Dios es verdadero, que me hable esta noche. Porque si Dios no me habla en esta noche, entonces yo sé que ustedes lo que están enseñándonos es mentira y que Dios simple y llanamente es un principio religioso, filosófico. Y yo me eché a reír, ¿verdad? Y le dije, bueno, es que Dios no está obligado a nadie, a hablarle a nadie. Dios le habla a quien Él quiera y cuando quiera. Y él se sonrió y volvió a decirme delante de la gente, es que si Dios no me habla, Dios no es real. Y yo le dije, bueno, tranquilo, busca una esquina de la iglesia, ponte de rodillas y ahora que empecemos a orar,
dile a Dios la misma palabra que me está diciendo, que si Él es real, que te hable. Pero el muchacho estaba diciendo eso, era como para ponerse jocoso, llamar la atención de la gente y hacerse gracioso, como mucha gente. Y me acuerdo yo que estábamos bien metidos en la oración profunda y de repente él sale gritando, agarrándose los oídos y saltando por la banca y diciendo, no, ya no te quiero escuchar más, no te quiero escuchar más. Y cuando lo agarramos, él estaba temblando a todo lo que daba. Y casi se le para, se le detiene el corazón. Y le digo, ¿qué te pasa, hijo? Y me dice, no, es que yo no quiero que me hable. Dios me está hablando y yo no quiero oírlo. Y yo digo, pero si tú no nos decías que si él no te hablaba no era verdadero. Y entonces él dijo que lo había hecho, pero en cuestión de broma. Que no lo había hecho en cuestión de retar realmente a Dios. Ahora, este muchacho era un impío en aquel entonces y Dios decidió hablarle. Pero yo conozco mucha gente que jamás han tenido esa experiencia, ¿verdad? De que Dios le hable a la mente o al corazón, pero Dios le habla con palabras o le habla con mensajes, con libros, con textos. Yo no sé, Carlos, ¿qué me puede decir usted con relación a esto que estoy tratando de exponer? Porque yo quiero que la gente esté bien clara, que si Dios te habla, esto no quiere decir que si otro no ha escuchado la voz de Dios, es que la persona está mal. O si Dios nunca te ha hablado, eso no quiere decir que tú estás mal porque otros suelen escuchar la voz de Dios. Porque aquí no podemos juzgar a la gente ni de bien ni de mal por su propia experiencia, porque vuelvo a decir que Dios tiene una multiforme gracia y Él interactúa o actúa o se revela a cada quien como Él decide revelársele a cada quien. No sé qué nos puede decir Pastor Carlos Meléndez con relación a esto. Muchas gracias. En realidad quiero comenzar con una escritura que está en el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 17. Repito, Sofonías 3, verso 17. Así dice el Señor. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti. Con alegría callará de amor. Se regocijará de ti y sobre ti con cánticos. Ahí está la palabra clave, callará por amor. Sofonías 3, 17. Bueno, quiero hablar un poquito acerca de uno de los silencios más grandes que Dios hizo. Dios nos hablaba mucho, hablando simbólicamente, tratando de explicarme mejor, porque ustedes entienden todo. Soy yo el que a veces no explico. Entonces, para explicarme mejor, quiero decirles y darle un ejemplo. Dios en el Antiguo Testamento nos hablaba demasiado. Hasta nos gritaba, estoy hablando simbólicamente, nos gritaba, nos hablaba. ¿Se imagina usted los libros tan grandes, tantos capítulos que tienen los libros en el Antiguo Testamento? De tantos versos, que eso significa simbólicamente que Dios nos hablaba, que Dios nos estaba hablando con largas palabras, con larga retórica especial de los cielos. Sofonías 3:7 decía que Jehová estaba en medio de ti, que estaba poderoso, que Él salvará, Él se gozará sobre ti, con alegría callará de amor. Ahora, observe qué tanto Dios nos habló en el Antiguo Testamento, que solo Génesis tiene 50 capítulos. Wow, Dios habló ahí, ¿eh? Levítico tiene 27 capítulos. Número tiene 36 capítulos. Deuteronomio tiene 34 capítulos. Josué tiene 24 capítulos. Primera y segunda de Samuel juntos tienen 55 capítulos. Primera de Reyes y segunda de Reyes tienen 47 capítulos. Los Salmos tienen 150 capítulos. Proverbio tiene 31 capítulos. Isaías tiene 66 capítulos. Jeremías tiene 52 capítulos. Ezequiel tiene 47 capítulos. Y Dios se cansa de hablarnos. Y Dios quiere hacer un silencio. Y Dios permite un silencio de 430 años
donde él no le habló al pueblo de Dios, donde él cayó y según Sofonía cayó por amor, aunque tal vez estaba desagradado de las obras que estaba haciendo su pueblo. Entonces es importante que entendamos esto, amados, que me escuchan y que están viendo. Cuando Dios decide no hablarnos por 430 años, antes del silencio de casi 500 años, casi, él nos deja un librito pequeño como Malaquías, con solo 4 capítulos. Mire qué tan amoroso es Dios. ¿Por qué Dios calla por amor? Él sabía que él no nos iba a hablar por 430 años. Y él nos deja un pequeño librito, que con ese librito, si nosotros obedecemos la palabra que él dejó solo en 4 capítulos, el pueblo, aún sin escuchar su voz, iba a ser bendecido. Entonces Dios en su grandeza hace silencio. Por ejemplo, en Malaquías 1:6, el hijo dice la palabra que el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu señor, ¿dónde está mi temor? Así dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y dices en qué te hemos menospreciado tu nombre. Ese es el capítulo 1 de Malaquías, el verso 6. Ahora, yo no pretendo hablar de todo Malaquías, solo dar un ejemplo. Malaquías 1:14 dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Todo eso él lo decía. Él le hablaba cortito, pero preciso, conciso y macizo al pueblo, porque él sabía que él iba a callar por amor. Cuando Dios calla por amor, Dios se reserva siempre, como buen padre, una bendición para sus hijos. Es como nosotros cuando nos amamos con nuestros hijos. Sabemos que nos amamos con nuestros hijos. Decimos, ya no te voy a dar esto, te voy a quitar lo otro. Ya no participo contigo en esto. Pero muy adentro del corazón, siempre deja al padre bueno, el padre correcto, algo en el corazón, algo. Él va a callar, pero siempre dará un mecanismo para ser bendecido en ese silencio. En el Malaquías 3:6, él dice así: porque yo Jehová no cambio. Así que él no va a cambiar porque hace silencio. Por eso, por estos hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mire bien, por eso es que el pueblo, por eso que esta nación que está bajo esa pandemia no ha sido consumida. No ha sido consumida. Porque él dice, yo no cambio. Yo soy ese padre amoroso. Yo voy a callar para ver qué tú haces. Yo voy a callar para ver qué se hace sin mi palabra. En Malaquías 3, 7 y 8. Y serán para mí, dice, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a sus hijos que le sirven. Entonces os volveréis y discerniréis, pueblo, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Wow. Ahora quiero decir algo rápidamente. El silencio de Dios es para provocar el proceso de nuestra salvación, el proceso de nuestra transformación, que busca una pasión y sed por encontrar la presencia de Dios. Y el gran resultado de callar por amor, Dios nos lo está revelando hoy, usando estos medios cibernéticos, en una escritura que precisamente está dañando a la tierra, trayendo tanto dolor a esta sociedad, marginada por la falta de conocimiento de lo sobrenatural. Todas estas cosas reveladas precisamente en sus últimas palabras en el Antiguo Testamento, reveladas a un mundo que se quedaría sin oír a Dios hablar, sin oír a Dios hablar, hasta después de 430 años que Dios cayó por amor, dejándonos un pequeño consejo que sería la clave para que un pueblo pueda vivir bendecido mientras el Padre de la creación callaba por amor. Y se lo voy a decir. ¿Y cuál es el secreto de Malaquías? ¿Cuál es la palabra poderosa? No solamente traer los diezmos y todas esas cosas. Sabemos que eso hay que hacerlo porque estaríamos malditos en maldición. Todo eso habló ese pequeño libro. Quiere decir que si tú diezmas y ofrendas y tú cumples con eso, vas a estar bendecido aunque Dios no te hable. Esperarás con bendición. Te prosperará, cosecharás lo que siembras.
se multiplicará al 10 y al 100 y al 20 por 1, como dice la palabra. Pero hay algo que quiero que sepa. Malaquías 4:6, ahí está el secreto grande de por qué la pandemia, por qué el pueblo, las muertes, el asesinato, la violencia, el robo, la traición, la avaricia, el engaño, la soledad, por qué el homosexualismo, el lesbianismo, por qué la mentira. Ahí está en ese librito pequeño. Dios dijo, no te voy a hablar por 430 años, pero te dejaré esta gran experiencia, te dejaré esta gran clave, te dejaré el salvavidas que te sacará de la tormenta en que tú mismo te metiste porque no me honraste. Oiga bien, dice Malaquías 4, 5, 6. He aquí, yo envío al profeta Elías, ojo, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿De qué hablaba? ¿De qué hablaba esa escritura? Es la última escritura del verso 4. Es la última escritura del verso 4. Qué lindo es nuestro Padre cuando calla por amor. Antes de callar nos dejó ese tesoro que si nosotros lo anhelamos, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué está pasando? No restauramos las cosas. Y para que todas las cosas que estamos sufriendo en este mundo como humanidad solo se van a resolver y a restaurar de acuerdo a Malaquías 4, 5, 6. Doctor González, yo creo, pastor que me oye, Mena, los amo en Cristo, pero todo el secreto está. Una sola palabrita va a encajar aquí en ese silencio de Dios. ¿Y sabe cuál es, doctor González? Pastor Mena, la integridad del ser humano es un factor que está en extinción. La integridad del ser humano es un factor que está en extinción, que lo único que lo puede cambiar es el evangelio del reino de Dios y su justicia. Gracias, pastor. Qué bueno, qué buena intervención, pastor Carlos. Pero quiero decirle a los hermanos de que aún en la antigüedad, Dios hablaba a través de sus siervos. Moisés, los profetas, como decía el pastor Carlos. Dios en realidad nunca ha guardado un silencio total, porque aunque no se ha manifestado abiertamente a todo el mundo, Él siempre ha seguido con sus planes y siempre le ha dado directrices a su gente, a sus profetas. La Biblia dice que antes de que Dios haya decidido o decida venir con calamidad al mundo, primero habla a sus siervos los profetas. El problema es que, como dice el pastor Menéndez, la falta de integridad de mucha gente. Mucha gente está en los púlpitos, mucha gente está en la iglesia y no vive en la santidad requerida. Y no solo eso, sino que quizás su nivel dentro del mundo de Dios, ¿verdad?, no le alcanza a ellos para que Dios tenga esa confianza de hablarle audiblemente. Pero Dios habla a través de su palabra. Yo le digo siempre al pastor Carlos, y a veces piensa como que yo le digo para que él se sienta bien, pero siempre le digo al pastor Carlos que para mí es un refrigerio hablar con él, porque cuando hablo con él, yo siento que Dios me habla. Y siempre le digo, wow, Carlos, Dios te tocó para que me hablara. Dios me habló. Y mucha gente no entiende el término Dios me habló. Dios no es mudo. Dios habla por la naturaleza. Dios habla por la palabra. Dios habla por los hombres y las mujeres de Dios. Pero si tu vida llega a esa santidad, a ese punto requerido, y Dios lo decide así, Dios va a hablar a tu corazón, a tu mente o a tu oído, ¿verdad? Porque son cosas que Dios en su soberanía decide. Ahora lo triste es, Pastor Mena, Pastor Menéndez, lo triste es ver gente de Dios, cristianos, pastores, ministros, pensando como que Dios ha enmudecido, como que el brazo de Dios se ha cortado, que cuando se da una situación como la que estamos viviendo, pareciese de que Dios nos traicionó y nos dio la espalda, cuando no es así. El apóstol Pablo, en medio de sus situaciones adversas, siempre dijo, yo no estoy convencido de que Dios está conmigo, ni estoy convencido de que Dios me guarda. Yo estoy persuadido que es mucho más fuerte y más estable
que estar convencido. Y me gustaba eso que hablaba Mena. Wow, está bonita esa cosa que hablaste. Claro, cuando las cosas van bien se ven las 4 huellas marcadas en el piso, porque no hay razón por la cual Dios te tenga que sobreproteger. Pero le aseguro a cada uno de los que están escuchando que en estos momentos difíciles de nuestra vida, cuando pensamos que Dios no está con nosotros porque aparentemente ha callado o calla, hermano, Dios nos lleva en el hueco de su mano, porque si nos dejara solo a pie, le aseguro que ya no estuviéramos aquí. ¿Sí o no, Menita? Los micrófonos son suyos. El salmista, creo en el Salmo 34, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Es tan triste que muchas veces creemos la mentira del diablo. Y el pueblo del Señor, aquellos hermanos que nos están escuchando, yo tengo que decirles, no le crea la mentira al diablo. ¿Por qué digo no le crea la mentira al diablo? Porque Dios nos ha dado promesa. En Hebreos 13:5 dice: no te dejaré ni te desampararé. Eso lo ha dicho el Señor. Nunca nos va a abandonar. No importa la situación o circunstancia que estemos pasando, Dios jamás nos va a abandonar. Y en Mateo 28 está su promesa: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es promesa de parte del Señor. Entonces, aunque yo no sienta, aunque yo no escuche, yo sé que Dios está atento a mi situación, a mi circunstancia. Quiero referir a algo que me pasó en el día de ayer. Esto está fresquecito. En la semana, 2 semanas atrás, siento una inquietud por llamar a una hermana cristiana en Costa Rica, amiga mía, una hermana de muchos años en el Señor. Y yo siento la inquietud. Hablé con mi esposa, le dije: baby, necesito hablar con fulana porque siento esa inquietud en mi corazón. Yo la llamé hace como 3 días atrás. Ella no me respondió. Pero en el día de ayer, ella me llama y empezamos a compartir. Y yo empecé a hablar con ella normal porque simplemente tenía esa inquietud de hablar con ella. Pero yo no sabía la situación por la que ella estaba atravesando. Ella estaba atravesando una situación, una circunstancia dura, pero dura en su matrimonio. Y allí Dios me hizo ver la razón de la inquietud que estaba en mi corazón de parte de Él, para hablarle de parte de Él a la hermana lo que ella necesitaba. Hacemos una pauta, Dios te estaba hablando. Así es. Así es. Pues, entonces, yo pude hablar con ella y gracias a Dios que pude cumplir esa misión de Dios. Pero ¿qué era? Ella se estaba muriendo literalmente porque no tenía una palabra clara de Dios. Pero Dios quiso hablar con ella. Ahora, ¿a quién usó? Me usó como instrumento. Me puso la inquietud de llamarla para poder hablarle a ella y que ella recibiera esa palabra que Dios tenía para ella. Entonces, Dios tiene muchas formas y muchas maneras de hablar. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, una historia que todos conocemos, que es la historia de Marta y de María y su hermano Lázaro. Jesús tuvo una relación muy especial con esa familia, una relación tan buena que cuando él venía hacia Jerusalén, él se quedaba en la casa de ellos, allí dormía, allí comía con ellos, compartía. O sea, una relación muy familiar con ellos. Pero esta familia atraviesa una crisis. Su hermano Lázaro ahora se enferma y se enferma de algo grave. Y ellas le mandan a decir al Señor que el que amas, note la expresión, el que amas está enfermo, ven pues para que lo sanes. Todos nosotros pensamos igual. Cuando oramos y le pedimos al Señor, esperamos una respuesta positiva del Señor para mostrarnos que nos ama, pero Jesús no le mandó respuesta y lo que hizo fue irse más lejos. Ay, 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 papá, ¿cómo duele esa? Jesús se fue. Entonces, ¿qué pensaría uno? ¿Cómo es posible
Si él dice que lo amaba, ¿cómo así que lo abandona en este momento crítico de su vida? Ellas creían, tenían fe que él podía sanarlo, pero Jesús no quería hacerlo en ese momento. Y por eso se fue. Ya a los 4 días Jesús se aparece. Muchos de nosotros, ¿qué haríamos? Lo mismo que hizo Marta. Agarrar 2 peñas y salir al encuentro de él. Y dice que salió Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Irresponsable. ¿Cómo es que si me ama, que nos amas, si nos haces esto? Y Jesús tranquilamente la mira y le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice, se volvió una teóloga. Sí, allá en la resurrección postrera. Oh, Dios del cielo. Ella no sabía delante de quién estaba. Y muchas veces nosotros también no sabemos delante de quién estamos. No sabemos quién es el que camina a nuestro lado. Y era lo que el Señor quería mostrarle y enseñarle a esa familia. Que Él no solo tenía poder para sanarle, sino también para resucitarle. Y esto nos enseña una gran lección. Y la lección es: cuando Dios guarda silencio, como dice la canción de Dani Berrío, es porque está trabajando. El silencio de Dios no quiere decir que hay una desconexión del cielo con nuestras vidas. Ahí les voy a mostrar ahora algunas razones del por qué Dios guarda silencio a nuestras vidas muchas veces. Pero esto es así. No todo el tiempo cuando Dios guarda silencio es que hemos hecho algo malo, es que Dios ya nos abandonó. No es cierto. Él está preparando algo grande y maravilloso, que era lo que estaba preparando para estas 2 hermanas. Cuando vino María, pues María le reclama, pero no en la misma forma. Y le reclama, aunque usa las mismas palabras, con un espíritu más tranquilo. Tanto así que impacta al Señor y le pregunta dónde le pusieron. Y fueron, y los judíos venían detrás. Y me imagino esa comitiva grande. Y cuando llegaron a la tumba, el Señor le dice: quiten la piedra. Y salta otra vez Marta: no, Señor, hiede ya. O sea, Marta decía: ya aquí no hay nada que hacer. Todo se acabó. Mena, ni dan la leña, ni prestan el hacha. Ni prestan el hacha. De una vez saltó. No, ya. Y muchas veces el enemigo nos vende esa imagen. Como que Jesús llega tarde, como que el Señor ya no puede hacer nada, pero nada más alejado de la verdad. Jesús llegó. Quitan la piedra. Y quitaron la piedra. Y qué lindo cuando se para frente a ese sepulcro ahora abierto y ordena: Lázaro, ven fuera. Y de repente ven a Lázaro saltando. Y cada saltito que daba, porque estaba enrollado, cada saltito que daba eran gusaneras que iban cayendo de su cuerpo. Eso es una hipérbole, ¿no, pastor? Totalmente. Entonces, cuando el hombre sale ahora, Jesús le dice: desátenlo para que se den cuenta que es el mismo Lázaro que ustedes enterraron, pero ahora está vivito y coleando. Y qué lindo. Por eso yo creo, muchas veces Dios nos está preparando cosas maravillosas. Sí es cierto que no es un ambiente cómodo para nosotros cuando Dios no nos responde. Uno se inquieta y esa inquietud no es mala. Esa inquietud está bien, pero el problema es cuando ya me hace de dudar de lo que Dios hace conmigo o lo que Dios quiere hacer conmigo o de la presencia de Dios en mi vida. Porque Dios no se contradice. La Biblia dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Un ejemplo, Isaías, que nos escribe: no temas, yo te redimí, yo te puse nombre nuevo. Aunque pase por las aguas, no te vas a ahogar. Y por el fuego, no te quemarás. Entonces, si pasamos estas situaciones en nuestras vidas, porque lo que está hablando de agua que nos inundan y de fuego son problemas, son tribulaciones, son dificultades, son luchas, pero hay algo que tenemos que saber. En medio de todo eso, Él dice: yo voy a estar contigo
y nada de eso va a acabar contigo porque yo soy tu Salvador. Y yo tengo que aprender a vivir en base a las promesas de Dios, no a las circunstancias, porque normalmente las circunstancias nos dicen lo contrario de lo que Dios ha dicho. Y lo que hace la circunstancia es provocar duda en mi corazón. O sea, yo no tengo que mirar la circunstancia, yo tengo que mirar al que me dio la promesa, el que prometió estar conmigo todos los días hasta el fin. Es eso lo que yo necesito hacer. Y Marta se dio cuenta de esto porque cuando vio a su hermano ahora que estaba vivo y María lo vieron también, wow. Y fue un pachangón que hicieron, porque dice en el capítulo 12 que hicieron una fiesta entonces para celebrar lo que el Señor había hecho. ¿Y qué le mostró el Señor con esto? Marta y María, nunca más duden de mi silencio. Yo me puedo ir, pero cuando yo regreso, voy a regresar con una bendición mayor para tu vida. Y esto es para los hermanos igualmente que en este momento atraviesan circunstancias como esta. No dude de que Dios está contigo. José, estando en toda la situación que le pasó, sus hermanos casi lo matan, lo metieron a esa cisterna, lo vendieron como esclavo, llegó a la casa de Potifar, la mujer de Potifar quería acostarse con él, le costó la cárcel, el copero se olvidó de él por 2 años, pero hay algo que tenemos que saber y es algo que a mí me impacta. En ese capítulo 39 de Génesis hay una palabra que dice: pero Jehová estaba con él. Y se repite varias veces. O sea, en medio de todas las circunstancias que él estaba pasando, allí estaba presente el Señor. Y en toda circunstancia de nuestra vida, allí presente está el Señor. No importa la situación o circunstancia, Él está allí porque Él te dio una promesa y Él es un Dios fiel que cumple su promesa. Ahora, el problema de toda esta cosa, Pastor Mena, Pastor Carlos Menéndez, es esta vida emocional que hay dentro del pueblo cristiano. Totalmente de acuerdo. El pueblo cristiano quiere hacer sus propias denotaciones y que Dios se ciña a eso. Porque si Dios no se ciña a eso, entonces yo no entiendo a Dios. Y no puedo creer que Dios está conmigo porque no se manifiesta de la manera que yo espero que se manifieste. Muchas veces queremos el estruendo de muchas aguas, el viento recio, pero el Señor viene como un vientecito apacible, como un zumbido apacible. A veces no sentimos la voz de Dios audible como queremos decir. La persona no quiere decir que Dios está callado. Si los mismos cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de su mano. Dice que no había ni lenguaje ni voz por la tierra, y por toda la tierra salió su voz, y hasta lo último de la tierra su palabra. Eso quiere decir que Dios determina la manera como Él va a hablar. El problema muchas veces es esta proyección emocional que marcamos nosotros. Y a veces pensamos que nuestras emociones son más fuertes que la realidad de Dios. Si Dios ha dicho estoy contigo, estoy contigo. Y ojalá Él no hable de la manera que tú esperas. Te aseguro que está hablando a toda la creación, a todo lo que no se ve, a los ángeles. Dios es perfecto. Y lo hermoso de esta perfección de Dios es de que aunque tú no lo puedas oír audiblemente o en tu corazón por la presión emocional donde te encuentras, ten la plena seguridad de que Él está obrando para bien en tu vida. Pastor Menéndez. Aleluya. Fuerte. Cuando se explica algo, yo creo que también debemos hablar de algo antagónico a lo que estamos diciendo para que el pueblo que nos escucha pueda entender mucho mejor lo que estamos exponiendo nosotros, los invitados del doctor Juan. Hay otro silencio que no se debe callar. Y, por ejemplo, digo yo esto, por ejemplo, póngame atención. Si temes ofender a alguien, de verdad que vas a terminar ofendido tú. Y si tú temes hacer silencio para no ofender a alguien, terminarás ofendiendo a Dios. Entonces, si quieres agradar a la gente,
terminarás en algún momento de tu vida desagradando a Dios. Si que hay un silencio que no se puede guardar. Entonces, hay un engaño también en ese silencio. Por ejemplo, ahora escuche esto. Si en algún momento o de toda tu vida tú decides no ofender nunca a Dios, decides vivir una vida de adoración, de oración, de ayuno, de devocionales, o sea, decides no, aleluya, decides toda tu vida no ofender a Dios, te aseguro, como saber que estamos hablando, que vas a ofender a mucha gente. Entonces, mantener la paz no es lo mismo que provocar la paz. Mantener la paz. Todos queremos mantener la paz. Mire, a veces en la iglesia vemos un hermanito que está haciendo algo y no le decimos nada porque no queremos confrontar. O sea, vamos a mantener la paz. Ahorita la pandemia, ahorita el problema, hay más problemas y el hermano haciendo cosas que no debe hacer y nosotros los pastores acá solapándolo de tal manera que no queremos, diciendo nosotros, es que estamos manteniendo la paz. Cuando tú mantienes la paz, es igual que tú barrer y tirar la basura debajo de la carpeta. Es lo mismo. Dios no nos mandó a guardar ese silencio. Dios nos mandó no a mantener la paz. Dios nos mandó a provocar la paz. Mantener la paz es lo mismo. Como decía, provocar la paz demandará ser un violento del reino, un guerrero que pelea batallas espirituales contra maldiciones ancestrales, contra enfermedades que vienen por maldición. Mantener la paz, no provocarla, es algo ficticio. Por ejemplo, yo me callo la boca para no provocar algo peor. Mejor le entrego para no causar problemas. Mejor guardar el silencio para no herir a nadie. Pero en realidad, oigan, los que me escuchan, por favor, esta actitud es como una mina que si la pisa causará mucho daño, incluso muerte física. Y en este caso también la muerte espiritual, que es la que nos estamos hablando ahora. Y entonces, a veces hablamos correctamente. O sea, otras veces no hablamos correctamente ni a nuestros hijos, porque creemos que al hacerlo lo provocamos a ira. Porque hasta nos dicen ellos, como decía el pastor Mena, que se vuelven muy teólogos y dicen, no me provoques a ira. La Biblia dice, y nos agarran así por ahí, ¿verdad? Pero al hacerlo, no es así. Debemos controlar una verdad que necesita oírse. Ahí sí no podemos callar ni hacer silencio. Se le dice con amor y avalada por la palabra. Entonces, yo quiero saber eso. Quiero decirles a ustedes con todo el corazón. Jesús también hizo silencio. La única vez que Jesús hizo silencio, mire bien lo que le voy a decir, fue cuando iba camino a la cruz. Porque él sabía que si él decía algo, se iba a dañar el plan. Mientras antes de ese tiempo, él habló siempre. Él le dijo la verdad a los fariseos. Él pudo evitar el silencio cuando agarró chicotazos a la gente ahí que estaban vendiendo, a los cambistas y todo eso. Él le dijo muchas cosas a la gente que tenía que decir, pero también había un silencio que lo hizo por amor. Es lo que nos compete hoy hablar. De ese silencio, él también cayó la boca cuando iba camino a la cruz, porque él sabía que si él hablaba, iba a traer controversia. Pero en realidad, nos toca dos cosas, mis queridos amigos, queridos pastores, mis queridos, los que nos están oyendo y viendo. Solo nos quedan dos caminos. Nos lavamos las manos como Pilato o aprendemos por humildad a lavarle los pies a los hermanos. Gracias, pastor. Ok, estamos hablando acerca de esto que parece como que el silencio de Dios nos cubre y se aparta él de nosotros. Mira lo que estamos pasando ahora, no sé, Menita, si estás enterado, pero el pastor Carlos y yo que vivimos en este hermoso país llamado Estados Unidos de Norteamérica, mira lo que está pasando ahora, pastor Carlos Menéndez, y con usted quiero empezar, ahí luego con Mena, que está en Ciudad de Panamá. Pero mire lo que está pasando ahora en nuestro país. Estamos en unas elecciones que son ridículas. ¿Por qué? Porque nunca en la historia de este país ha pasado algo como lo que está pasando ahora en estas elecciones.
Pero estas elecciones, aunque mucha gente no lo entienda, llámense gente de Dios o cristianos y no lo entiendan, estas elecciones no son comunes y corrientes. Aquí en estas elecciones se está jugando una posición en el mundo espiritual y muchas veces la gente no entiende. Y a veces la gente no entiende que Dios guarda silencio es para que mucha gente se quite la máscara y mucha gente muestre lo que realmente es en realidad. Yo me he extrañado, pastores, de un montón de ministros vendidos, que yo le llamo ahora ministros camaleónicos, porque se ponen del color de la situación que está. Yo encontré a un amigo mío diciendo, hay que orar por Joe Biden porque él será nuestro nuevo presidente. Y yo lo escribí, le dije, quiero conversar contigo en tu inbox. Yo no quiero hablar contigo donde la gente puede leerlo. Y le dije, tú estás bien cuando rompiste tu relación con Dios. Tú estás endemoniado, te pasa algo. Y me dice, doctor, ¿por qué usted me está faltando el respeto? Y le digo, porque tú le estás faltando el respeto a Dios y le está faltando el respeto al pueblo de Dios. Porque como tú te llamas ministro de Dios y tú no puedes entender que esta es una lucha de reino. Tú estás diciendo que hay que orar por un hombre que es pro aborto, pro ideología de los géneros, que es pro en contra de Dios. Y tú no puedes entender de que este hombre ni siquiera ha pisado la presidencia aún todavía y no sabemos si el último día que le toca estar el presidente Donald Trump ahí, se abre la tierra y Dios se traga a estos hijos del diablo que son. Pues a mí, yo lo hablo abiertamente, porque todo el que practica la obra de la tiniebla, dice el Señor, es hijo de su padre el diablo. Pero yo no puedo entender cómo hay mucha gente que se llaman gente de Dios y no pueden marcar una posición verdadera con relación a lo que su fe exige. En pocas palabras, se han convertido hasta en apóstatas, porque ahora enseñan y predican y se mueven bajo la proyección contraria a lo que la fe nos ha enseñado con relación a la palabra de Dios. Y él me decía, no, lo que pasa es que aún el mismo Dios, el doctor, no se ha querido meter en esto, porque si Dios hubiese querido que Donald Trump volviese a ganar, inmediatamente hubiera ganado. Y yo le digo, te hace falta leer la Biblia. Tú no te diste cuenta que cuando Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malcolm, el Señor se lo recriminó y le dijo, Pedro, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué saca la espada para hacer esto? ¿Tú crees que si yo no hubiese querido, hubiese traqueado mis dedos y mi padre no mandaría 2, 3, 4 legiones de ángeles para poner a esta gente en su lugar? A veces no entendemos la posición de Dios. Y no es que Dios se ha cruzado de brazos. Hermano, Dios es un experto en que en el último segundo, para que la gente vea que es Dios, Él espera. Y a veces la espera de Dios, ojo, es la que nos desespera a nosotros. Y a veces la espera de Dios saca a relucir lo que realmente somos. Porque si ahora tú saltas la tablita hacia la otra posición y tú dices, voy a aplaudirle a este hijo del diablo que va a aprobar leyes para matar bebés y para que salgan los homosexuales y la lesbiana, es que tú estás marcando tu posición como verdaderamente era. Y Dios te quiso exponer. Y yo creo que en este silencio aparente de Dios, Dios ha querido exponer. Él vino para limpiar su casa en esta situación. Y mucha gente no lo entiende. Yo le digo a ustedes que Dios no se ha cruzado de brazos. Y que tenemos hasta el último segundo del último día en que esté este señor Donald Trump en la presidencia para ver la manifestación de Dios. Y yo creo que antes de ese segundo, antes de esa ocasión, Dios va a sacar a luz la verdad. Y entonces, ¿cuál va a ser nuevamente la posición de estos hermanos? Yo sabía que Dios lo iba a hacer.
Yo estaba seguro que Dios lo iba a hacer, cuando ahora han mostrado de qué color se suelen transformar ellos por la presión y por el supuesto silencio de Dios. Nosotros tenemos que ser gente de una sola pieza. Los griegos le llamaban sinceridad, sincera, pieza genuina, sin alteración en nosotros. Y yo creo que en la casa de Dios hubo mucha alteración y mucha gente falsa y mucha gente sacando prebenda y ganancia de la casa de Dios. Estaban simple y llanamente por los peces y los panes. Y Dios ha llevado al país a esta situación para que muchas máscaras se caigan. Alguien me decía, pastor, ¿y si te quitan tu frecuencia? Mi frecuencia no me la dio ningún partido político. Mi frecuencia de radio me la dio Dios. Es más, en este tiempo donde todavía no sabemos si tenemos presidente o qué, me obsequiaron la frecuencia FM sin pedirla. Entonces eso quiere decir que aunque la gente no escuche a Dios, eso no quiere decir que Dios no está trabajando en silencio a favor de los suyos. Yo no sé si usted entiende lo que trato de decir, Pastor Carlos Menéndez. Los micrófonos son suyos. Claro que sí, pastor. Estos son los tiempos proféticos de Apocalipsis. El mundo está viviendo una gran fuerza. Hay un manto de oscuridad que viene del reino de la tiniebla que está cubriendo la tierra. Y nosotros, la iglesia de Cristo, hemos descuidado de verdad, hemos descuidado ese punto. Estamos hablando del Dios que perdona, nos hemos pasado toda la vida hablando del Dios que sana, del Dios que resucita, del Dios bueno, y eso es perfecto, hay que hablar eso es lo primero. Pero ¿cuándo vamos a hablar de aquel Dios que en vez de cordero viene ahora como juez? Ahora viene a juzgar la tierra, ahora viene a juzgarnos nosotros, con esos ojos que van a penetrar tan dentro de nosotros, que entonces él va a decir, ¿sabes qué? Habrá muchos que le vamos a decir, Señor, pero si en tu nombre yo predicaba, en tu nombre yo salía todos los miércoles y todos los sábados en el programa de Sin Pelos en la Lengua, y yo sanaba a los enfermos, y yo predicaba, Señor, y Él no te va a negar eso, porque de verdad, eso a lo mejor era eso. Dios lo permitió, pero Dios nos va a decir, apártate de mí, hacedores de maldad. ¿Saben por qué? Porque hicimos mucho mal nosotros. La iglesia ha hecho mucho mal y tenemos que reconocer eso. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo lo reconozco en público y entre más me ven mejor, porque yo reconozco que Cristo no ha venido por culpa de nosotros. Cristo no ha venido porque la iglesia no está haciendo el trabajo correcto. La iglesia no hace diferencia en que hay dos reinos peleándose las almas. Hay dos reinos, cada reino es una cultura, la cultura del mal y la cultura del bien. Se están peleando las almas y uno viene con la maldad, tiene poder para hacer maldad, tiene poder para enfermar, tiene poder para maldecir, y el otro viene con el poder sobre él mismo, porque Dios es dueño del diablo. Pero eso no quiere decir que Dios no permita que el diablo haga cosas cuando tú mismo abres puertas. Entonces nosotros tenemos que enseñar a la gente de que hay algo que estamos viviendo ahorita y que provoca que estas situaciones se estén plantando y la estemos viendo y la estemos sufriendo, inclusive la iglesia de Cristo. El mundo afuera está perdido. El mundo afuera no sabe qué es bueno, qué es malo. No sabe absolutamente nada porque está fascinado con la nueva era, está fascinado con los nuevos, con las nuevas investigaciones, tan fascinado con meterse aquí, meterse allá, saber de esto y saber del otro. Mira, entre más tú sabes, entre más te pegas a cosas, más sabrá el diablo de tu vida. Y tenemos que identificar eso. Tenemos que enseñar a la iglesia a identificar dónde está la maldad, en dónde están los hombres que desean gobernar nuestros países. Pero también Dios nos enseña algo en revelación. Y es triste decirlo, y el pastor Mena creo que me ayudará si lo permite el pastor Juan, a agrandar lo que voy a decir. Pero en realidad hay personas, la iglesia no está haciendo su trabajo.
La iglesia no está enseñando a pelear batalla. La palabra en Apocalipsis dice que Cristo vendrá a hacer guerra con sus santos. ¿Con cuáles santos va a venir? ¿Con cuáles? ¿Con los que están huyendo de la pandemia? ¿Con los que están llenos de temor? ¿Con los que están entendiendo lo que está pasando con esta pandemia? Los que están creyendo a esas abultadas cantidades de enfermos que diagnostican en los hospitales. Hay una orden ahí en esos hospitales. Hay órdenes. Tú no sabes quién es ahorita el Illuminati, porque es prohibido decir soy Illuminati. Puede ser tu abuelita, puede ser tu mamá y no te lo va a decir. Puede ser el pastor, puede ser yo y no te lo voy a decir, pero tenemos autoridad para destruir y para tratar de marcar el mundo en una nueva era. Así mismo. Y la gente no lo entiende. La gente no entiende esto. La gente cree que esto es casualidad. Todo esto es una manera para estabilizar el gobierno de Donald Trump. Yo no sé, me decía el doctor Juan González, me decía hace algunas semanas atrás que dos cosas van a pasar. Si gana Biden, la iglesia va a sufrir bastante. Él lo dijo en otra forma, pero yo lo voy a decir así. Va a sufrir bastante. Pero si gana Donald Trump, vamos a tener 4 años más en donde un gobierno nos va a patrocinar, nos va a cubrir, porque el presidente de todos los países son coberturas políticas, son coberturas. Por lo tanto, lo que es un presidente en su interior lo va a vivir el pueblo. Yo recuerdo cuando un presidente por ahí que cobra $150,000 por cada conferencia, el presidente Clinton instituyó el aborto. Lo agarraron debajo del escritorio haciendo cosas que no debe hacer con una de las secretarias. ¿No? Él instituye eso y ahorita cobra $150 por conferencia y la gente se lo paga y anda llenándose mal bolsillo por eso. Y entonces, ¿qué pasa? Desde que él instituyó los abortos, vino y miren para que vean lo que voy a decir y ya voy a terminar, no quiero usar mucho tiempo, pero escuchen, desde que él instituyó como cabeza de Estados Unidos, como el manto que cubre políticamente a Estados Unidos, cuando él instituyó el aborto, eso se llama un espíritu de asesinato y violencia. Inmediatamente vinieron los casos en Estados Unidos donde estudiantes menores de edad mataban a 6, 7, 8 personas con metralletas, donde la sangre salpicaba y tú podías ver cuando, eso no lo dice la NASA, eso no lo dice CNN, eso no lo dice el New York Times, eso no lo dice que estaban salpicados los cielos rasos de sangre, las paredes de sangre, la gente se rebalaba en la sangre producida por un jovencito, porque alguien que era cobertura nos maldijo. Entonces, por eso yo termino diciendo que cada país tiene el gobierno que merece. Cada país tiene el gobierno que merece. Entonces, bajo eso yo le pido al pueblo que nos escucha, ya paremos un poquito y analicemos que hay dos reinos peleándose esto. O eres del reino de Dios o eres del reino de las tinieblas. O hacemos algo nosotros para enseñar a nuestros hijos espirituales a pelear batallas. A pelear batallas. ¿Con quién va a venir Cristo a pelear? ¿Con los que no saben nada o con aquellos que están despiertos y que pueden distinguir entre un principado, entre un gobernador de las huestes celestiales, entre un poder de las tinieblas, entre Satanás, los demonios, y entre los hombres fuertes y los espíritus guías, entre Dios, sus ángeles, guardianes, ministradores y de guerra? Tenemos que conocer para poder pelear batallas. Y yo creo que esto es de conocimiento. Por eso es que yo digo que se ha perdido la integridad. Cuando digo que Malaquías fue cuando Dios rompe el silencio, nos dejó a Malaquías para decirnos, quieren restaurar todas las cosas. ¿La quieren restaurar? ¿Quieren que se restaure este mundo? Entonces que los padres comiencen a preocuparse por los hijos, a ser responsables, y los hijos comiencen a honrar a sus padres. Ahí está todo. Yo todavía en 72 años de edad, 72 años de edad, yo todavía no he visto un hijo que maldiga a su padre, que sea bendecido. Esa es una maldición que está sobre la tierra. Eso produce más de 4 cosas que no entendemos, por el cual la iglesia no está teniendo victoria. Yo quiero hoy decirle, Dios guarda silencio. Como dijo el pastor Juan, y estoy 100% con él,
y con el pastor Mena, de que él guarda silencio, porque una de las causales por el cual él guarda silencio es porque quiere ver qué hacemos nosotros cuando él no nos habla. Usted no ha visto que los papás cuando no regañan mucho o no dicen nada, los hijos se extravían y comienzan a hacer travesura. Bueno, Dios quiere ver a su pueblo. Dios calla por amor. Eso no quiere decir que lo va a abandonar. No, tenemos victoria. La victoria es para nosotros. Pero tenemos que enseñar al pueblo a hacer batalla, a pelear. No estoy hablando de salvación. Esa no nos costó nada. Pero después de la salvación, lo que tú quieras, te va a costar todo. Y una cosa que quiero terminar en esta participación. La fe, que tanto nos hace falta. ¿Sabe qué es la fe? En Revelación te lo digo. La fe es una falta de control. La fe es una falta de control. Ah, pastor, usted es un hereje. No soy hereje. Escuche, la fe es una falta de control. Porque cuando tú tienes fe, ya tú no controlas nada. Ya tú no controlas tu ego, ni tus pensamientos, ni lo que ves, ni lo que crees, ni lo que sientes, ni lo que haces. La fe es falta del control. Hay que darle el control a Dios para que estas cosas cambien. Gracias, pastor. Dios me los bendiga. Muchas gracias, pastor Carlos. Y lo que te decía, Menita, es siempre esa excusa tonta, ¿verdad? Del ser humano que ha metido las cuatro patas, porque me acuerdo yo también que alguien una vez trató de cuestionarme diciendo, mire ese tsunami, doctor, mire cuánta gente inocente ha muerto, ¿a dónde estaba Dios? Y yo me sonreía y le decía, Dios donde siempre ha estado. ¿Y cómo Dios permite? Y digo, no, espérese, es que no trate de pegarle la garrapata suya a Dios. Esto del tsunami es causa nuestra. ¿Quién deforesta la naturaleza? ¿Quién corta los árboles? ¿Quién altera todo el orden que Dios ha puesto? Entonces, yo rompo el plato y quiero echarle la culpa a Dios. O me paso la velocidad establecida por la ley cuando me para la policía, entonces quiero que Dios mande ángeles y que el policía se convierta en ángeles y en vez de un tiquete me dé un pasaje a Disneylandia, cuando eso no va a pasar. Entonces nos molestamos y decimos Dios no estaba, Dios me abandonó, Dios no habló, guardó silencio, me lastimó, por eso estoy en el mundo ahora, cuando sabemos que somos nosotros mismos, Pastor Mena, somos nosotros mismos los que provocamos estas situaciones en nuestra vida. Yo le digo, pastor, yo no puedo creer, Mena, cómo hay hombres que se llaman hombres de Dios y abiertamente dicen yo voté por el Partido Demócrata, yo voté por el señor John Biden, yo voté por esta gente que es pro aborto y que se encargó en el gobierno de Obama de erradicar todo lo que olía a Dios, aún en el Palacio de Gobierno. Los micrófonos son suyos, Pastor Mena. Bueno, dije antes que iba a tocar esto porque sí es necesario entender un poquito más sobre el tema que nos hemos abocado en esta noche. Y el pueblo necesita entenderlo. Porque sí, parte de lo que está en Estados Unidos, Dios ha guardado silencio en esto también, pero tiene sus razones, porque una de las causas del silencio de Dios es para que nosotros podamos entender que Dios tiene propósitos y planes especiales con nuestras vidas. Todo esto que está pasando en Estados Unidos tiene su razón de ser en Dios. Lógicamente, así tenemos que entenderlo y creerlo también. Pero en nuestra vida en particular, como cristianos, como creyentes, cuando este silencio viene a nuestras vidas, no es que Dios se fue, nos abandonó y nos dejó tirados. No. Hay planes especiales de parte de Dios. Y ese silencio es para que tú y yo no tratemos de dañar lo que Dios quiere hacer, sino que aprendamos a esperar pacientemente hasta que Dios se manifieste a nuestras vidas. Cuando miro la historia de Saúl en la Biblia, Saúl recibió una orden de Samuel.
Y la orden de Samuel era: espera hasta que yo llegue para ofrecer el sacrificio. Pero ¿qué sucedió? Saúl empezó a mirar que los soldados estaban desertando, se estaban yendo. Y él veía que el enemigo ya estaba próximo a atacarlo también, y todo esto lo llenó de temor e hizo que él se moviera de lo que ya Dios le había establecido a través del profeta. Y es allí donde el enemigo gana ventaja, porque lo que el enemigo busca con nosotros es que nosotros nos movamos de la orden que hemos recibido de Dios, de esa palabra que tenemos de parte de Dios. Y si lo hacemos, las consecuencias vienen, porque vemos la consecuencia que recibió Saúl. Terminando él de ofrecer el sacrificio, Samuel que se presentaba. Y Samuel le pregunta: ¿qué has hecho? Y él dice: no, te quise ayudar un poco. Y la respuesta de Samuel fue: locamente has hecho. Tenías que haber esperado en la palabra que te di. Y es allí muchas veces que Dios también, en segundo lugar, prueba nuestra fe. El silencio de Dios nos lleva a eso, a probarnos si es verdad que vamos a creerle, que vamos a obedecerle, que vamos a mantenernos allí donde Él nos ha dicho que nos quedemos. Entonces, cuando Dios guarda silencio es porque está también, como dije, pues, probando igualmente nuestra fe. Y esto es importante que lo entendamos. En tercer lugar, Dios prueba mi corazón. Porque cuando tú y yo estamos esperando y no hay respuesta de Dios, ¿qué hace nuestro corazón? Se inquieta, se angustia y empieza a desear hacer cosas que no debe hacer, cuando debe de estar tranquilo y reposado, confiando en el Señor. Y ahí está la parte que fallamos. Pero también esto nos sucede para ver nuestro carácter. Dios quiere probar nuestro carácter. Si de verdad estamos asentados en Cristo y no nos vamos a dejar mover por nada del mundo. Allí. Repite eso, Mena, porque ahora hay muchos de estos ministros nuestros que, como piensan que las elecciones ya llegaron a su final y están siendo adoctrinados o mal trabajados por esta prensa amarilla, ahora ellos saltaron al otro lado del charco, ya mostraron su carácter. Así es. Lo que realmente, repite eso, por favor, sí, con calma y buena letra. Tú sabes cómo es la regla del juego aquí en Sin Pelo en la Lengua. Cuando sale una palabra así como la que estás hablando, tiene que ser con calma y buena letra. Repítela otra vez, por favor. Sí. Pastor Mena. Estoy diciendo que muchas veces el silencio de Dios lo que busca es probar nuestro carácter. Si nosotros nos vamos a mover de donde Él nos ha dicho o donde nosotros sabemos. Un ejemplo, nosotros entendemos los principios de la palabra del Señor. Pero ¿qué quiere hacer el diablo? Hacernos mover de esos principios. ¿Qué está sucediendo con el mundo hoy en día? La gente ha dejado los valores que han sido vitales para la sociedad por los antivalores. Ya ellos dicen, no. Nosotros no queremos nada que nos ate o que nos impida hacer lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas y con nuestra propia vida. Pero el cristiano no es así. O sea, usted y yo tenemos que mostrar carácter. Es más, dice la palabra en Mateo 12, un texto que hemos usado mucho en este programa: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y cuando habla de violencia, no está hablando de un carácter de eso que está dispuesto a ponerse los guantes con cualquiera. No, nada de eso. Sino son personas que tienen una firmeza y entereza de corazón para decir: de aquí nadie me mueve. Yo estoy establecido. Por eso Pablo habla de arraigado y sobre edificado. O sea, las raíces bien profundas tenemos que tener para que nuestro carácter no sea hoy sí o mañana no, como dice Santiago. Somos como las olas del mar. No, usted ha creído y usted va a luchar en esos principios, aunque nos cueste la vida, no nos queda otra. Y muchas veces lo que se está sucediendo, porque es lo que sucede normalmente, y Pastor Juan, usted lo sabe, usted estuvo en un partido aquí en Panamá, que ese era el partido que gobernó por muchos años,
Cuando el partido ya fue depuesto, que ganó otro partido, muchos de este partido se cambiaron para el otro partido. ¿Por qué? Porque estaban buscando era beneficio. No tenían realmente metido en su corazón la doctrina torrijista, que es como se conoce literalmente. Y así hay gente en la vida también. Y en la vida cristiana los hay. Gente que no tienen los principios bien fundamentados, bien arraigados en su vida y son movidos. Por eso he dicho que el silencio de Dios viene para probarnos si mi carácter es firme y sólido, porque tenemos que ser firme y sólido. Pero también ese silencio viene porque necesitamos ser disciplinados. Necesitamos ser disciplinados. Y muchas veces estamos haciendo cosas que no son correctas, que son incorrectas. Y Dios, como bien decía nuestro hermano el pastor Carlos, lo que sucedió en Malaquías, Dios le habló al pueblo, pero después de haberle hablado al pueblo y advertido las cosas malas que estaban haciendo, guardó un gran silencio en esa etapa. Y como se dice, no era que no había, sí habían hombres y mujeres de Dios, pero Dios mantuvo todo tranquilo, no hubo movimiento en cuanto a más nada, pero era para darle una disciplina al pueblo. Y Dios usa la disciplina para corregirnos a nosotros. No es una disciplina para dañarnos, como dice Hebreo, porque al que ama, Dios disciplina. Es como el padre con el hijo. Algunos padres no quieren porque la psicología moderna dice que al niño no se le debe pegar porque los traumatizas. Perdóneme, yo estoy bien traumado. Tu mamá lanzaba Ay, papá, chancleta, de todo. Ella tenía, cuando estábamos antes en Darién pequeño, detrás de la puerta, así una varita con un cuerito doblado seco. Óyeme, que cuando te bajaba uno, tú no querías el otro. Entonces muchas veces ella no te daba. Ella solo miraba para allá y con eso te estaba diciendo, si tú sigues, te voy a calentar el trasero. Así que ahí enseñamos. Entonces Dios también guarda el silencio para hacernos advertencia. Hey, arréglate, acomódate. No es lo correcto lo que estás haciendo. Y creo que tenemos que entender e interpretar muchas veces bien ese silencio de Dios, porque usted sabe cuando no está haciendo las cosas correctamente. Pastor Juan. Ahora, yo creo que todo esto nos está dando una enseñanza bien bonita, ¿no? Ahora, yo creo lo que la Biblia dice, que cuando la profecía de Dios, aunque tardara un poco de tiempo, independientemente de que yo crea que Dios no está hablando o independientemente de que yo crea que Dios no está haciendo nada, tranquilo, tarde o temprano, el tiempo será el mejor juez. El tiempo va a determinar las cosas como son y a la postre nos daremos cuenta que Dios nunca se cruzó de brazos, sino que estaba trabajando en silencio. A veces el trabajo te exige el silencio. Hay días de trabajo donde tú no puedes hablar. Ahora el problema es la baja formación cristiana que tenemos, ¿verdad? Esta formación que nos enseñó que si no había gritos, truenos, púlpitos quebrados, Dios no estaba en el lugar. Y luego esto se tergiversa a tal grado que se convierte en una histeria colectiva. Y creemos que la única manera en que Dios habla es cuando se da esta manifestación de histeria colectiva. No hay que dar una sola piedra. Amanecerá y veremos. Yo me acuerdo de un programa que daban en Panamá, ¿verdad? Que tenía un peruano que era un programa noticiero que decía, sucedió mientras usted dormía. ¿Te acuerdas, Mena? Sí, claro. Sucedió mientras usted dormía. Y yo sí sé que Dios tiene una sorpresita para muchas personas. Y luego veremos a esta misma gente que ya estaban pidiendo oración para el nuevo presidente, decir, yo siempre supe de que Dios estaba trabajando. El pastor Carlos, te regalo estos 5 minutos para tu última exposición, para que me motive a la gente y le diga a la gente que Dios nunca ha estado ausente y que debemos de afinar más nuestros oídos para entender que Dios también habla
como un zumbido apacible. Los micrófonos son suyos, Pastor Carlos Menéndez. Gracias, pastor. En realidad es más lo que he aprendido que lo que pude exponer, pero sí quiero decir algo antes de retirarme. Tenemos que ser testimonio. Dios dice, me seréis testigo. En pocas palabras, que nuestro testimonio hable. Yo creo que esta enseñanza de hoy, cada hombre y cada mujer debiera conocerla. Yo quiero que esa enseñanza hoy, pedirle con todo mi corazón, que la comparta en los medios. Son principios claros y prácticos para un gran llamado a la valentía, al compromiso, a la autodisciplina. Y el corazón abierto, porque su corazón abierto también abrirá los cielos. La batalla de cada hombre, de cada mujer que lo escuche y lo obedezca, podrá salvar su testimonio como un hombre de Cristo, como una mujer de Dios. Yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Le agradezco mucho de parte del Ministerio de Embajadores del Reino y de todos mis hijos espirituales la gran oportunidad que me ha dado de compartir con usted, Padre Espiritual, Doctor Juan, y también Ángel Mena, que de verdad es un pastor muchas sabiduría, y el cual yo siempre lo sigo, yo siempre aprendo con él. Entonces, gracias, pastor, por la oportunidad. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias a ti, Pastor Carlos Menita. Lo mismo te digo entonces, pues. Te doy Sí, hablo un momentito, papito. Voy a terminar acá en el programa. Te llamo ahora para que sepa nada más. Te doy estos 2 minutitos, Pastor Mena, para que finalice pues tu participación, ya que estamos llegando al final de nuestra programación. Dile a la gente que aunque no escuche la voz, Dios siempre está ahí. Dios no llega tarde. Él tiene cuidado de lo suyo. Y aunque la profecía tardara un poco de tiempo, se cumplirá. Que no cambiemos como el camaleón, que mantengamos nuestra posición para la gloria de Dios. Los micrófonos son tuyos, Mena. Definitivamente yo creo que este tema que se ha tocado en esta noche es un tema muy importante, porque es un tema recurrente que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos tenido que experimentar o pasar por situaciones como esas. Como le dije al principio en mi testimonio, Dios me tuvo que enseñar que nosotros no vivimos por sentimientos, por emociones, ni por lo que vemos, sino por lo que creemos. Entonces el silencio nos lleva a esto, a madurar, a crecer, a aprender a confiar en nuestro Señor, a que nuestra fe se desarrolle y nuestro carácter se haga un carácter firme y sólido. Nunca dudemos de lo que Dios ha dicho en su palabra, de lo que Él tiene para nosotros. Creámosle a Dios, aunque las circunstancias digan todo lo contrario. Debemos de creerle a Dios porque Dios es fiel. Él lo ha dicho en su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenemos que entenderlo. Yo sé que José, en medio de toda la situación que tuvo que transitar, nunca dudó de que Dios estaba allí con él y que Dios iba a cumplir lo que le había prometido. Entonces, igualmente nosotros tenemos que actuar de esta manera, mantenernos firmes. Note, José se guardó con la mujer de Potifar. Hubiera sido fácil para él entregarse con esa mujer, pero hubiera perdido todo lo que Dios tenía para él. Y él mantuvo su carácter, su firmeza. No puedo hacer eso contra tu marido, ni tampoco contra Dios. Y esa es una palabra linda, porque hablan del carácter de este joven, que es lo que hoy no se tiene en muchas de las iglesias. Hay una falta de hombres y mujeres con carácter firme, que estén dispuestos a luchar por sus principios, por lo que creen, y se van a mantener, no importa a costa de lo que dice el libro de Apocalipsis, que mucha gente van a guardar su testimonio y le va a costar la vida. Pero claro, eso no tiene que ver con el pueblo del Señor, eso tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero van a tener entonces ellos ahora que mantenerse firme y mostrar un carácter, pero determinado y aferrado al Señor. Nosotros hoy nos toca hacerlo. Hoy, cuando los valores, cuando los principios se están poniendo en juego, usted y yo tenemos que mantenernos firmes y saber que Dios está con nosotros, pase lo que pase. Vendrán momentos de persecución, pero usted no se doble.
como dicen los hondureños, no se agüite. No. Manténgase firme y estable, creyendo y confiando en el Señor. Bendiciones para todos. Qué buena participación, Pastor Mena, Pastor Carlos Menéndez. Esperamos que usted haya sido ilustrado, tenga su posición, porque el hombre es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y no nos saquemos a relucir a lo que realmente éramos. Ministros que buscábamos simple y llanamente la satisfacción de nuestro propio vientre. Eso era toda nuestra ley. Y ahora, como estamos viendo como que el barco se viró un poco, saltamos para la otra orilla del barco, pero Dios dice: no tema, yo tengo el control. Estoy haciendo una obra que en mi tiempo la verán. Ahora no se puede ver, pero la verán prontamente, porque prontamente saldrá a la luz. Omar González, muchas gracias por estar en los controles. Pastor Mena, Pastor Carlos, hermanos que han estado conectados en este su programa Sin Pelos en la Lengua. Oremos, Dios está ahí, y aunque no le pueda escuchar, el Señor sigue trabajando. Aunque no le puedas oír, Dios no se ha apartado de ti. Dios le bendiga a todos. Gracias por haberse conectado a su programa de hoy, Sin Pelos en la Lengua. Omar, finalízanos con una buena música, una música alegre que nos eleve, que nos ponga a subir la adrenalina y a entender que Dios tiene todo controlado. Omar, pon la música. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Con el doctor Juan González. Sin pelos en la lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Lunes, miércoles y sábado de 10 p.m. a 11 p.m. Sin pelos en la lengua. En Facebook Live, aplicación Tuni, La Voz del Reino, y en 17.00 AM en la ciudad de Little Spring de Atlanta. Sin pelos en la lengua, con el doctor Juan González.